Nadie imaginaba lo que ese caballo ocultaba. Lo que ocurrió después no solo rompió corazones, sino que dejó una huella imborrable en quienes se atrevieron a presenciarlo. El sol caía con furia sobre los campos agrietados de la chacra. Magdalena, con las manos curtidas por los años y la piel marcada por el viento y el trabajo, alzó la vista y se secó el sudor con el dorso de la mano. El viento susurraba entre los álamos, agitando sus hojas como si quisieran contar un secreto antiguo. Desde la entrada del establo, Tomás la observaba con una mezcla de impaciencia y admiración. A sus 14 años, el muchacho llevaba en la mirada la misma tozudez que su abuela, aunque aún no lo sabía. «Abuela, ¿puedo ayudarte?», preguntó con entusiasmo, agitando las manos como si no pudiera esperar un segundo más. Magdalena dejó la horquilla sobre un fardo de heno y le sonrió de lado. «Aquí no se pide permiso, hijo. Aquí todos trabajamos». Tomás corrió a tomar una pala del cobertizo. No era la primera vez que ayudaba, pero sí una de las pocas en que lo hacía con esa determinación, como si algo dentro de él hubiera despertado. Mientras trabajaban, un sonido rasgó la calma, el rugido lejano de un motor. Magdalena entrecerró los ojos y vio como una nube de polvo se levantaba en el horizonte, avanzando a toda velocidad por el camino de tierra. «¿Quién vendrá a esta hora?», murmuró para sí. Tomás dejó la pala y caminó hasta la cerca. Un camión desvencijado se detuvo con un chirrido lastimero frente a la entrada. La puerta se abrió de golpe, y un hombre bajó con pasos pesados, los ojos oscuros, la expresión tensa, las manos hundidas en los bolsillos de un pantalón desgastado. Magdalena se limpió las manos en el delantal y avanzó con cautela. Conocía al hombre. Todo el pueblo conocía a Evaristo Méndez. «¿Qué quiere ahora, Evaristo?». Él se acomodó el sombrero, escupió al suelo y respondió con voz agria. «Se ha estado metiendo donde no le llaman». Tomás, alerta, se acercó más a su abuela, que no dio un paso atrás. Al contrario, lo sostuvo con la mirada firme y el corazón ardiendo. «Si ha venido a amenazarme, ha perdido el tiempo», dijo ella, sin titubear. Evaristo apretó los labios. «Escúcheme bien, vieja. No sé qué se le ha metido en la cabeza, pero no quiero problemas. Ese caballo no es asunto suyo. Ese caballo se está muriendo. Y eso lo convierte en asunto mío». Un relámpago de furia cruzó el rostro de Evaristo. «No tiene pruebas de nada. Ese animal no es de nadie», masculló. «No necesita tener dueño para que importe». Evaristo chasqueó la lengua, molesto. «Déjelo estar, Magdalena. No se meta donde no le corresponde». Sin más, giró sobre sus talones y subió al camión, que desapareció envuelto en una estela de polvo. Tomás miró a su abuela con preocupación. ¿Qué quiso decir? Magdalena soltó el aire lentamente, como si expulsara el veneno del encuentro. «Quiere que tenga miedo». «¿Y lo tienes?». Ella miró hacia donde el camión se había esfumado. «No. Pero eso no significa que esto haya terminado». El viento sopló con más fuerza, y entre sus ráfagas algo parecía susurrarle que aquello solo era el comienzo. Más tarde, mientras avanzaba entre los árboles con los brazos llenos de leña, un sonido la detuvo en seco. Una respiración áspera, entrecortada. No era el viento. No era un zorro ni una liebre. Era un aliento al borde del colapso. Dejó la leña en el suelo y apartó ramas con cuidado, avanzando paso a paso. Y entonces lo vio. Primero fue solo una silueta vencida entre los matorrales. Luego, la imagen clara de un caballo, inmóvil, tambaleándose sobre sus patas como si un soplo de aire bastara para derribarlo. Su pelaje, cubierto de barro, costras y heridas, había perdido todo rastro de su antiguo brillo. Las costillas sobresalían como ramas secas, y las garrapatas lo cubrían en parches oscuros como una segunda piel enferma. Magdalena sintió un nudo en la garganta. «Dios santo», susurró. El caballo apenas respiraba, sus ojos vidriosos miraban sin ver. Un alma quebrada. Se acercó en silencio, con las palmas abiertas y los pasos suaves, como si sus propias intenciones pudieran asustarlo. «Tranquilo, muchacho», murmuró con ternura. El animal parpadeó. Solo una vez. Magdalena supo, en lo más profundo de su pecho, que si no lo sacaba de allí pronto, moriría. Retrocedió con cuidado,
Desató la cuerda que siempre llevaba atada al cinturón, con la determinación de quien sabe que ya no hay vuelta atrás, volvió a acercarse al animal. El caballo tembló al sentirla. Pero no huyó. Y en ese pequeño acto de entrega, comenzó algo más grande que cualquiera de ellos podía prever. Pero no se movió. «No voy a hacerte daño, te lo prometo», susurró Magdalena, acercándose despacio. Deslizó la cuerda por su cuello con sumo cuidado. El caballo apenas logró levantar la cabeza en un esfuerzo débil, sin fuerzas para oponer resistencia. Cuando el lazo quedó bien sujeto, Magdalena respiró hondo. Ahora venía la parte más difícil. «Vamos, muchacho, tienes que ayudarme». Tiró con suavidad. El caballo intentó mover las patas delanteras, pero sus rodillas flaquearon y se doblaron bajo su propio peso. «No, no. No te caigas ahora», dijo, su voz ahogada por la angustia. El sudor le perlaba las sienes. Sabía que si no lograba levantarlo, su cuerpo terminaría por rendirse del todo. «Tomás», gritó con todas sus fuerzas. Solo el silencio del bosque respondió. «Tomás, necesito ayuda». Los segundos parecieron eternos. El caballo comenzaba a ceder, sus patas temblaban como si el suelo se le desmoronara. Entonces, entre los árboles, se oyó el sonido apresurado de unos pasos. «Abuela». La voz de Tomás cortó el aire como un rayo. El chico apareció jadeando, con el rostro descompuesto por la confusión al ver la escena. «¿Qué pasa?» «Ayúdame». «Tenemos que levantarlo», ordenó Magdalena sin perder tiempo. Tomás se lanzó a su lado, sin dudar. Sujetó la cuerda con fuerza, sus manos pequeñas pero decididas, y juntos empujaron con toda su voluntad. El caballo resopló, su aliento seco vibrando en el aire. Sus patas traseras temblaron, pero con un último esfuerzo logró incorporarse. Magdalena soltó un suspiro que llevaba atascado en el pecho. «Eso es, chico, eso es». Tomás lo miró con el ceño fruncido, sin soltar la cuerda. ¿Quién haría algo así? Magdalena no tenía respuesta. Solo sabía una cosa, no lo iban a dejar morir. El caballo caminaba dando tumbos, cada paso un reto. Su respiración seguía agitada, como si el aire le pesara. Magdalena sujetaba la cuerda con firmeza, su mirada fija en el horizonte, temiendo que en cualquier momento se desplomara. «Un poco más, valiente», susurró con ternura. Tomás iba a su lado, con ambas manos en la cuerda, sudando y en silencio, compartiendo la misma angustia. Al llegar al borde del camino, Magdalena se detuvo. Miró hacia la chacra, que aún estaba a varios kilómetros. No llegarían solos. «Tenemos que buscar ayuda». Tomás asintió y salió corriendo, alzando polvo con cada zancada, en dirección a la casa del vecino. Magdalena se quedó junto al caballo, acariciando su cuello huesudo. «Te vas a poner bien. Ya lo verás». El animal parpadeó lentamente, como si hasta eso le costara. No pasó mucho hasta que el sonido de cascos galopando se hizo presente. Magdalena giró la cabeza y vio a Antonio acercarse montado en su yegua, con Tomás corriendo detrás. «¡Vieja loca!», gritó el hombre mientras detenía su yegua de un tirón. «¿Cómo piensas llevar a esta pobre bestia hasta tu chacra caminando?» Magdalena no se inmutó. «Con tu ayuda, Antonio». El gaucho bajó de un salto, con la piel curtida por el sol y las manos firmes. Se acercó al caballo y al verlo de cerca, murmuró: «Dios mío. Lo sacamos del bosque», dijo Tomás. «Lo dejaron ahí para que muriera». Antonio apretó la mandíbula. «Malditos», gruñó entre dientes. «No entiendo cómo puede haber gente así». Magdalena le lanzó una mirada. «Yo sí lo entiendo. Cuando un animal deja de servir, lo tiran como si fuera basura». Antonio asintió con gravedad. «Va a necesitar muchos cuidados. Pero primero, hay que moverlo». Con su experiencia, ató una soga a la montura de su yegua. «Si lo sujetamos bien, mi yegua puede ayudar a mantenerlo en pie». Entre los tres aseguraron las cuerdas y poco a poco comenzaron la marcha hacia la chacra. El trayecto fue lento, casi desesperante. Cada vez que el caballo flaqueaba, Antonio hablaba con suavidad a la yegua, que tiraba con cuidado, dándole equilibrio.
Magdalena y Tomás caminaban a su lado, atentos a cada paso. Cuando al fin vieron la cerca de la chacra, un suspiro de alivio les cruzó el cuerpo. «Ya falta poco», murmuró Tomás, como si lo dijera tanto al caballo como a sí mismo. Cruzaron la entrada y lo guiaron hasta el establo. El animal, apenas sintió el frescor de la sombra, se dejó caer sobre la paja con un suspiro profundo, vencido por el cansancio. Magdalena se arrodilló junto a él, acariciándole el cuello. «Descansa, ya estás a salvo». Pero en su interior sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Días después, el bullicio del mercado flotaba en el aire, junto al aroma del pan recién horneado y el dulce perfume de las frutas. Magdalena recorría los puestos con su canasta al brazo, saludando a los conocidos. Pero su mente estaba lejos. Moreno, como habían bautizado al caballo, seguía débil. Apenas comía, su cuerpo aún temblaba y sus ojos permanecían apagados. No era solo hambre lo que lo consumía. Era el abandono. Se detuvo frente a un puesto de verduras, revisando las papas sin prestar demasiada atención. A pocos pasos, dos hombres conversaban en voz baja, pero lo suficiente alta para que sus palabras le llegaran. Otro más, en la entrada del camino a la estancia de Méndez. Igual que los otros, flaco como un esqueleto. ¿Seguro que era de ahí?, preguntó el otro mientras cargaba un saco de harina. Seguro. ¿De dónde más? Nadie quiere meterse. Pero todo el mundo lo sabía. Los caballos que ya no le servían a Evaristo Méndez simplemente desaparecían. Los dejaba a su suerte en algún rincón del mundo, como quien tira una herramienta rota, esperando que la muerte hiciera el trabajo sucio. Magdalena apretó los dientes. No necesitaba oír más. Tomó lo poco que llevaba en la canasta, pagó sin mirar y se alejó, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor desafinado. Ese nombre, Evaristo Méndez, resonaba con eco amargo en su memoria. Dueño de una de las estancias más grandes de la región, con cientos de cabezas de ganado y un criadero de caballos que, según decían, brillaban en competencias y en ventas. Siempre vestido de lino blanco, con ese andar de quien se cree intocable. Y ahora todo tenía sentido. Moreno no había aparecido en el bosque por casualidad. Cuando regresó a la chacra, Tomás la esperaba en la puerta del establo, cubierto de tierra y paja. «Le di agua», dijo, preocupado. Pero sigue sin querer moverse. Magdalena dejó la canasta sobre la mesa, respiró hondo y lo miró a los ojos. «Tenemos que hablar». Lo llevó al establo. Allí, Moreno seguía tendido en la paja, el pecho subiendo y bajando con lentitud. «No fue un accidente», dijo, con voz firme. «No se perdió. No lo olvidaron. Lo abandonaron, a propósito». Tomás enmudeció. ¿Quién haría algo así? Magdalena tardó en responder, como si cada sílaba pesara. «Evaristo Méndez». El nombre cayó como plomo en el aire. «¿Cómo lo sabes?» En el pueblo se dice que abandona a los caballos que ya no le sirven. Los deja en los caminos, en los campos, hasta que mueren solos. Tomás bajó la vista hacia Moreno. «Eso es cruel. Es inhumano». Se quedaron en silencio, pero ambos pensaban lo mismo. «Tenemos que hacer algo», murmuró el muchacho. Magdalena asintió, acariciando el lomo huesudo del animal. «Sí. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que viva». Lo que no le dijo a Tomás era que ella ya había tomado una decisión. Cuando la injusticia llamaba a su puerta, Magdalena no era de las que se quedaban de brazos cruzados. El amanecer tiñó el cielo con tonos de fuego cuando Magdalena abrió la puerta del establo. El aire olía a heno y tierra húmeda, pero también traía el olor inconfundible del dolor. Moreno seguía allí, hundido en la paja, sus ojos entrecerrados y la respiración pesada. Tomás estaba sentado junto a él, con un balde de agua en las manos. «No quiere beber», dijo, sin levantar la mirada. Magdalena se arrodilló y acarició al caballo. Su piel seca apenas ocultaba los huesos. «Debe estar deshidratado», susurró. «Hay que insistir». Tomás empapó una toalla y la acercó al hocico del animal. «Vamos, Moreno. Solo un poco». Pero el caballo apartó la cabeza bruscamente. Su cuerpo entero se tensó. «Tiene miedo»,
murmuró Magdalena con un nudo en la garganta. ¿Miedo de qué? De nosotros. De la gente. Tomás volvió a intentarlo, más despacio esta vez. Tranquilo, chico. Aquí nadie va a hacerte daño. El caballo giró una oreja, atento. Magdalena notó ese gesto y sintió un rayo de esperanza. Síguele hablando, le dijo a Tomás. ¿Hablarle? Sí, hijo. No con las manos. Con la voz. Que sepa que está a salvo. El muchacho dudó, pero luego se inclinó con ternura. Vas a estar bien, Moreno. Mi abuela y yo vamos a ayudarte. El animal no se movió, pero su respiración se hizo más lenta. Magdalena sonrió, apenas. Dale tiempo. Antonio esperaba junto a la cerca cuando ella salió. ¿Cómo está? Mal. No confía en nadie. Antonio chasqueó la lengua. Normal. Si viene de donde creemos, habrá vivido cosas que nadie debería. No podemos dejarlo así. Hay una forma. ¿Cuál? Ganar su confianza. No con comida. Con paciencia. ¿Cuánto tiempo? El que él necesite. Magdalena volvió la mirada al establo. Tomás seguía ahí, hablándole en voz baja. Entonces lo supo, iban a resistir. Pero justo cuando el corazón empezaba a calmarse, el sonido seco de cascos interrumpió la calma. Magdalena, que acomodaba un saco de avena, se irguió al instante. Un jinete se acercaba por el camino, levantando una nube de polvo. Lo reconoció de inmediato. Julián Ferrero, capataz de Evaristo Méndez. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no se movió. Se limpió las manos en el delantal y esperó, con esa misma firmeza con la que había enfrentado toda su vida a hombres como él. A su lado, Tomás apareció, con el ceño fruncido. El aire se había puesto tenso. Y apenas empezaba. ¿Y quién se supone que es ese alguien que viene a decirnos lo que debemos hacer? Soltó Magdalena, sin apartar la mirada del jinete. Pero que sepa una cosa, no lo vamos a escuchar. Julián detuvo su caballo a pocos metros de la entrada y desmontó con la agilidad de quien ha crecido entre bestias. Llevaba una chaqueta de cuero curtida por los años, las botas polvorientas y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Venía con una decisión tomada. Señora Magdalena, saludó, acomodándose el sombrero con una cortesía que no lograba disfrazar la tensión. Buen día. Día será si me dice que anda buscando, respondió ella, cruzándose de brazos. Julián esbozó una sonrisa breve, sin calidez. Sus ojos, en cambio, se mantenían fríos como acero. Vine a evitarle problemas. Magdalena no respondió. Lo dejó continuar. Corre el rumor en el pueblo de que encontró un caballo, flaco, herido, en condiciones lamentables. Tomás apretó la mandíbula, pero se contuvo. ¿Y a usted qué le importa eso? Preguntó Magdalena, con una calma afilada. Julián dio un paso hacia adelante. Ese caballo no le pertenece. El aire pareció volverse más denso. Tampoco pertenecía a nadie cuando lo encontramos, dijo ella sin pestañear. O mejor dicho, cuando lo abandonaron. Julián ladeó la cabeza. Algunos animales dejan de ser útiles, señora. Así es la vida en el campo. Usted lo sabe. Tomás dio un paso al frente, furioso. Eso no le da derecho a tirarlos como si fueran basura. Julián ni siquiera lo miró. Escuche, continuó, no queremos conflictos. Solo pedimos que devuelva lo que no es suyo. ¿Y si me niego? La pregunta quedó suspendida en el aire. Julián exhaló lentamente y se acercó otro paso. Sería un error. Magdalena apretó los dientes. No necesitaba más palabras. Entendía perfectamente lo que escondía esa frase, una amenaza envuelta en seda. Tomás lo fulminaba con la mirada, pero Magdalena le puso una mano en el brazo. Le pedía calma sin decirlo. Si su patrón quiere recuperar al caballo, que venga él mismo a pedírmelo. Julián sonrió de medio lado, con arrogancia. Evaristo no se ensucia las manos con estas cosas. Entonces no hay más que hablar. El capataz la observó un instante, como si calculase cuánto podía presionar sin romperla. Luego giró sobre sus talones,
montó de nuevo y antes de marcharse lanzó una última advertencia. No se meta donde no la llaman. Puede salir lastimada. El galope del caballo retumbó en el camino hasta perderse en el polvo. Tomás soltó el aire contenido. Nos amenazó. Magdalena no respondió de inmediato. Miró hacia el establo, donde Moreno seguía tumbado, ajeno al enfrentamiento. Lo único que hizo fue confirmar que tenemos razón, dijo al fin. Y eso significa que no vamos a detenernos. La tarde se deslizaba lenta sobre la chacra, tiñendo el cielo de un anaranjado espeso. Antonio se agachó junto a Moreno, el ceño fruncido, la mirada atenta. Con manos expertas, acarició el lomo del caballo, sintiendo bajo la piel reseca las huellas de un pasado cruel. Tomás, arrodillado, lo observaba con creciente inquietud. ¿Qué estás buscando? Antonio no respondió enseguida. Con delicadeza, apartó las costras secas que cubrían el pelaje. Y entonces lo vio, una sombra tenue, apenas visible, oculta entre las heridas. Tomó un trapo húmedo y frotó con cuidado. Poco a poco, la marca fue emergiendo, un hierro de herrado, casi borrado por el tiempo, pero aún reconocible. Tomás contuvo el aliento. ¿Es? Antonio asintió, grave. Sí, muchacho. Es lo que temíamos. Desde la entrada del establo, Magdalena dio un paso adelante. ¿De quién es? No hay duda, respondió Antonio, enderezándose. Es de la estancia de Méndez. El aire pareció detenerse por un instante. Tomás cerró los puños con rabia. Entonces ese desgraciado sí lo abandonó. Antonio se pasó una mano por la barba, pensativo. No solo lo abandonó. Quiso borrar su historia, como si nunca hubiera existido. Magdalena sintió la indignación encenderle el pecho. ¿Podemos probarlo? Legalmente, un caballo marcado sigue perteneciendo a su dueño. Aunque lo haya dejado morir. Eso es una injusticia. Estalló Tomás. Lo es, admitió Antonio. Pero eso no significa que no podamos hacer algo. Magdalena cruzó los brazos. Si Evaristo lo quiere de vuelta, tendrá que enfrentarse a su propia vergüenza. Antonio la miró con respeto, pero también con advertencia. Ten cuidado, Magdalena. Esta gente no se deja humillar fácilmente. Pero ella no bajó la mirada. No voy a quedarme callada mientras ese hombre sigue creyendo que puede hacer lo que quiera, sin consecuencias. Tomás levantó la cabeza. En sus ojos brillaba la misma determinación. Yo tampoco, dijo Tomás. Antonio exhaló con resignación, pasándose una mano por la nuca. Entonces será mejor que estén preparados. Porque esto no termina aquí. El sol desapareció detrás de los árboles, dejando la chacra envuelta en sombras. Una certeza, tan densa como la noche que caía, se instaló en el corazón de los tres. La verdadera batalla apenas comenzaba. El camino hacia la hacienda de Evaristo Méndez era largo y polvoriento, bordeado de campos secos y cercas interminables que parecían perderse en el horizonte. Magdalena avanzaba con paso firme, la cabeza erguida y el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Sabía que lo que estaba por hacer no sería fácil. Pero no pensaba dar marcha atrás. Cuando llegó a la entrada principal, dos peones la observaron con recelo, aunque ninguno se atrevió a detenerla. Todos en el pueblo conocían a Magdalena. Y sabían que, cuando una mujer como ella caminaba con esa mirada encendida, era mejor no interponerse. En el centro del patio, junto a la casona de paredes encaladas y tejado alto, estaba Evaristo. De espaldas. Con su camisa blanca impecable y las botas relucientes, inspeccionaba unos caballos recién llegados mientras daba órdenes con voz grave y pausada. Magdalena no esperó a que se girara. Necesitamos hablar, Méndez. El hacendado se detuvo, como si sopesara si valía la pena siquiera voltearse. Finalmente lo hizo, despacio, con una ceja levantada y una sonrisa ladeada cargada de veneno. Vaya, doña Magdalena, ¿a qué debo el honor? Ella no perdió el tiempo. Vengo por el caballo que abandonaste en el bosque. Evaristo ladeó la cabeza, como si realmente hiciera un esfuerzo por recordar. ¿Un caballo? No sé de qué me hablas. No te hagas el desentendido, dijo ella. Tiene tu marca.
Sé que es tuyo. Él resopló y negó con la cabeza, como si la conversación le resultara molesta. Mujer, tengo decenas de caballos. No puedo hacerme cargo de todos. Algunos sirven, otros no. Así es este negocio. Así funciona, para los cobardes, espetó ella, con la rabia brillando en los ojos. Varios peones dejaron de moverse, atentos a la confrontación. Evaristo soltó una risa seca. Mire, señora. No sé qué cree que está haciendo aquí, pero le sugiero que vuelva a su chacra y se olvide de este asunto. No voy a olvidarlo. Esta vez, la sonrisa del hacendado se torció. ¿Y qué piensas hacer? ¿Denunciarme? Soltó con sorna. Anda, Magdalena. No seas ingenua. Aquí las cosas no funcionan así. Funcionarán distinto cuando todo el pueblo sepa la clase de hombre que eres. Durante un segundo, la sonrisa desapareció del rostro de Evaristo. Pero volvió, más filosa. ¿Y quién crees que te va a escuchar? ¿Tus vecinas? Más de las que imaginas, respondió Magdalena, sin pestañear. Por primera vez, Evaristo pareció molesto. Se acercó unos pasos, con las manos en los bolsillos, y le habló con tono bajo, pero afilado como una navaja. Un consejo, Magdalena. No te metas en lo que no entiendes. Esto es un negocio, no un cuento de hadas. Y yo te daré otro, replicó ella, sin moverse. No sigas creyendo que puedes hacer lo que quieras sin pagar el precio. Se dio media vuelta y se marchó del patio con la misma firmeza con la que había llegado. Evaristo no la detuvo, pero ella sentía su mirada clavada en la espalda como un cuchillo. Sabía que esa conversación no había sido el final. Era apenas el principio. Las campanas de la iglesia se mezclaban con el bullicio del pueblo cuando Magdalena cruzó la plaza. Caminaba entre los adoquines con determinación, la mirada fija al frente, el corazón acelerado. Sabía que no podía enfrentar a Evaristo sola. Necesitaba que la verdad saliera a la luz. El mercado estaba en su apogeo. Los puestos de verduras, panés y quesos rodeaban la fuente central. Vecinos iban y venían con las bolsas llenas y la rutina en los ojos. Magdalena escaneó los rostros hasta que la vio. Carmen, robusta, de manos curtidas por años de trabajo en el tambo. Se acercó sin rodeos. «Necesito hablar contigo». Carmen la miró con curiosidad. «¿Qué pasa, Magdalena?» «Es sobre Evaristo Méndez y lo que hace con sus caballos». La expresión de Carmen cambió al instante. Dejó de acomodar los quesos y su mirada se volvió grave. «Te escucho». Magdalena le contó todo. Cómo había encontrado a Moreno, herido, famélico, temblando de miedo cada vez que un humano se acercaba. Le habló de la marca en su lomo, de la amenaza disfrazada de consejo que Julián les lanzó, de la arrogancia con la que Evaristo intentó silenciarla. Carmen escuchó en silencio, pero su rostro hablaba por ella. «Ese desgraciado», murmuró al final, con el enojo ardiendo en la garganta. «No es la primera vez que hace algo así». «¿Sabías algo?» Carmen asintió con pesar. «Hace unos años, mi marido encontró un potrillo flaco, con las patas hechas trizas, tirado junto al río. Lo cuidamos como pudimos, pero no sobrevivió. Y he oído otras historias. Caballos abandonados en los campos, en los caminos, pero nadie se atrevía a hablar. Es hora de que eso cambie». Carmen la miró con decisión. «Cuenta conmigo». La noticia se esparció como pólvora. En pocas horas, más vecinos se acercaron a Magdalena, compartiendo sus propias historias. Un joven que había trabajado en la estancia y fue testigo de cómo los peones se deshacían de los caballos enfermos. Un anciano que recordaba haber visto animales flacos vagando por los campos. Un niño que lloró al ver un caballo desplomarse de sed en plena carretera. La verdad, por fin, comenzaba a galopar libre. Cuando Evaristo aún conservaba algo de dignidad, no trataba a los animales como si fueran basura. Pero aquellos tiempos ya quedaban lejos. Una mujer juraba haber visto cadáveres de caballos tirados detrás de la hacienda, y no era la única. La indignación empezó a convertirse en movimiento. Esa misma tarde, un pequeño grupo se reunió en la casa de Carmen. Las sillas eran pocas, pero la determinación llenaba cada rincón. «No podemos dejar que esto siga así»,
dijo un hombre de brazos cruzados. ¿Y qué vamos a hacer? Replicó otro. Si lo denunciamos, dirá que son calumnias. Nadie se atreverá a enfrentarlo. Magdalena, que había estado escuchando en silencio, se puso de pie. Su mirada era firme, su voz, decidida. Entonces tenemos que hacer que todo el pueblo lo vea con sus propios ojos. Todas las miradas se volvieron hacia ella. ¿Cómo? Preguntó Carmen, frunciendo el ceño. Con pruebas, respondió. Si mostramos lo que hace con sus caballos, si lo documentamos, nadie podrá negarlo. Un silencio denso se apoderó de la sala. Alguien murmuró que era peligroso. Otro recordó que Evaristo tenía ojos en todas partes. Pero Magdalena los miró uno por uno. Que haga lo que quiera. No vamos a seguir callando. Y por primera vez en años, el miedo comenzó a cambiar de bando. Esa noche, la chacra se sumió en sombras y el viento silbaba entre los árboles como un presagio. Magdalena cerró con cuidado la puerta del establo donde Moreno dormía sobre un lecho de paja tibia. El animal todavía estaba débil, pero sus ojos ya no reflejaban el mismo horror de días atrás. Se disponía a volver a la casa cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Entonces lo escuchó, el ritmo de unos cascos quebrando la quietud nocturna. Un jinete se acercaba lentamente por el camino de tierra. No necesitó verlo de cerca para saber quién era. Julián Ferrero, el capataz, detuvo su caballo junto a la cerca y desmontó con la parsimonia de quien se sabe intocable. Sombrero echado hacia atrás, chaqueta abierta, sonrisa torcida. ¡Qué noche más fría! ¿No, Magdalena? Ella no respondió. Se cruzó de brazos y lo enfrentó sin moverse un centímetro. Diga lo que tenga que decir y váyase. Julián chasqueó la lengua. Así no se recibe a un visitante. Usted no es un visitante. Es un emisario. Soltó una risa baja, sin alegría, y avanzó un paso. He venido a darle un consejo. Uno de esos que pueden ahorrarle muchos problemas. ¿Como el anterior? Lo cortó ella, seca. Porque si mal no recuerdo, ya me advirtió que me metiera en mis asuntos. Julián entornó los ojos. Sí, pero parece que no escuchó. En este pueblo hay gente que sabe cuál es su lugar. Usted solía ser una de ellas. Las cosas cambian. No aquí, replicó con voz helada. Aquí, los que hablan de más terminan mal. El aire pareció volverse más denso. Magdalena respiró hondo, manteniendo la compostura. ¿Me está amenazando? Le estoy advirtiendo. Dígale a su patrón que no me asusta. Se miraron por un instante que pareció eterno. Luego Julián montó de nuevo y, antes de alejarse, lanzó al aire una última frase. Espero que siga pensando lo mismo, cuando ya sea tarde. El galope se desvaneció en la distancia. Magdalena sintió como la sangre le hervía. Sabía que Evaristo estaba tanteando sus límites. Pero si él creía que iba a doblegarla, estaba muy equivocado. Horas después, sentados alrededor de la mesa de la cocina, la conversación se volvió grave. Antonio miraba su vaso de mate sin probarlo. Tomás, con los codos sobre la mesa, seguía el intercambio en silencio. No podemos dejar que esto siga así, dijo Antonio, al fin. Magdalena asintió lentamente. No va a ser fácil, admitió. Ellos tienen el poder, el dinero. Si nos descuidamos, nos van a aplastar. ¿Y qué? ¿Seguimos mirando para otro lado? Espetó Antonio, golpeando la mesa. Ya fue suficiente. Hay que denunciarlo. ¿Denunciarlo? Repitió Tomás, sorprendido. Sí, respondió Antonio con firmeza. Que todo el mundo vea lo que hace. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. ¿Y qué pruebas necesitamos? Antonio se inclinó hacia ellos, bajando la voz. Detrás de la hacienda hay un terreno. Ahí lleva a los caballos que ya no le sirven. ¿Los deja morir o los mata? Tomás abrió los ojos, horrorizado. ¿Y nadie ha hecho nada? El miedo es una jaula, hijo, murmuró Magdalena. Pero yo ya no pienso vivir encerrada. Antonio se incorporó. Entonces vamos esta noche.
Y así lo hicieron. Bajo la tenue luz de la luna, cruzaron el campo en silencio. Cuando llegaron a la parte trasera de la propiedad, Antonio los condujo hasta una abertura en la cerca. Por aquí. El olor nauseabundo los golpeó de lleno. Tomás se cubrió la nariz. Dios. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, el horror fue tomando forma. Cuerpos de caballos tirados entre la tierra seca. Algunos ya sin vida. Otros apenas respiraban, con las costillas marcadas bajo la piel. «Maldito desgraciado», murmuró Antonio, apretando los dientes. Magdalena sintió un nudo en el pecho. Pero no se detuvo. Sacó su cámara. Y empezó a grabar. Pero no dejó que la emoción la paralizara. «Toma fotos, todas las que puedas», ordenó con voz baja pero firme. Tomás, con las manos temblorosas, sacó su teléfono y empezó a capturar imágenes. Antonio hizo lo mismo con la pequeña cámara que había llevado. «Esto va a hacer ruido», murmuró. Magdalena se acercó a uno de los caballos que aún movía la cabeza con esfuerzo. Sus ojos, apagados y sin esperanza, le recordaron a Moreno. Se arrodilló junto a él, acariciando suavemente su frente. «Ya no más», susurró, con una mezcla de rabia y ternura. De pronto, un crujido seco rompió el silencio. Una rama. Todos se giraron al instante. A unos metros, una silueta se dibujaba contra la oscuridad. «¿Qué están haciendo aquí?». La voz de Julián Ferrero cortó el aire como un cuchillo. Antonio se irguió de inmediato, colocándose entre Magdalena y el capataz. «Podría preguntarte lo mismo», espetó. Julián avanzó un paso, con la mano descansando sobre la hebilla de su cinturón. «No tienen nada que hacer aquí. Márchense, antes de que esto termine mal». «¿Mal para quién, Ferrero?», intervino Magdalena con la mirada encendida. «¿Para nosotros o para tu patrón, cuando todos vean lo que hemos encontrado?». La mandíbula del capataz se tensó. El silencio pesaba. Tomás, sin bajar el celular, grababa cada segundo. «No saben con quién se meten», advirtió Julián, con voz tensa. «Lo sabemos perfectamente», respondió Antonio, firme como una piedra. Ferrero escupió al suelo, dio media vuelta y se perdió en la oscuridad. El corazón de Magdalena latía con fuerza, pero no era miedo. Era furia. Era determinación. Era el principio del fin de Evaristo Méndez. La mañana siguiente, la plaza del pueblo tenía un aire distinto. No era el bullicio de siempre, no eran los gritos de los vendedores ni el tintinear de las monedas. Era un murmullo tenso, cargado de asombro e indignación. La gente hablaba en voz baja, mirando sus teléfonos con el ceño fruncido. «¿Viste lo que publicó Magdalena? Dios mío, esos caballos. Si esto es verdad, Evaristo va a tener problemas». Magdalena cruzaba el mercado con Tomás a su lado, y escuchaba su nombre flotar en las conversaciones. Tomás le lanzó una mirada cómplice. Estaba funcionando. Todo había comenzado la noche anterior, cuando en la modesta sala de la casa de Carmen, Magdalena y Antonio compartieron su plan con un aliado inesperado, Joaquín Varela, un joven periodista de mirada despierta y energía inagotable que trabajaba para un medio regional. «Si queremos que esto tenga impacto, no basta con comentarlo entre vecinos», dijo Joaquín mientras revisaba las imágenes. «Necesitamos que la historia viaje, que estalle, que nadie pueda ignorarla». «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó Magdalena. Joaquín sonrió, encendiendo su laptop. «Primero, lo publicamos en redes. Que la gente lo vea, que se indigne. Luego lo llevamos a los medios. Si el escándalo es lo bastante grande, ni Evaristo ni sus amigos podrán esconderlo». Esa misma noche, Joaquín escribió un artículo demoledor. El secreto más oscuro de Evaristo Méndez: caballos abandonados y maltratados en su propia estancia. Un grupo de vecinos valientes expone la verdad que nadie se atrevía a contar. Subieron el artículo con las fotos y los vídeos. Magdalena, Tomás y los demás compartieron la publicación en todos los canales posibles. En cuestión de horas, los comentarios estallaron. «Esto es inaceptable. Siempre supe que ese hombre escondía algo. Si esto es cierto, alguien tiene que actuar ya». Al amanecer, el vídeo había sido visto por miles.
Y mientras Magdalena caminaba por el pueblo, podía sentir cómo la verdad empezaba a sacudir los cimientos. Carmen salió desde su puesto en el mercado y se les acercó, visiblemente emocionada. Magdalena, está en todas partes. Hasta en la radio hablaron de esto. ¿Qué dijeron? Preguntó Tomás, impaciente. Que la policía tendrá que abrir una investigación. Antonio apareció detrás de Carmen. Su rostro era sombrío. Él no se va a quedar de brazos cruzados, dijo con gravedad. Magdalena asintió. Lo sabía. Y no tardó en comprobarlo. De regreso a la chacra, una camioneta negra frenó en seco frente a ella, levantando una nube de polvo. La puerta se abrió y, con una lentitud calculada, Evaristo Méndez bajó del vehículo. Su arrogancia habitual se había desvanecido. Lo que quedaba era pura furia contenida. Suba al auto, Magdalena, ordenó con voz tensa. Ella no se movió. Si tiene algo que decirme, hágalo aquí. Evaristo entrecerró los ojos. ¿Cree que con un par de vídeos baratos va a derribarme? No necesito derribarlo, respondió Magdalena con calma. Solo estoy mostrando lo que usted ha hecho. Evaristo dio un paso más. Está jugando con fuego. Usted lo encendió. El silencio fue absoluto. Desde las veredas cercanas, algunas miradas curiosas comenzaban a posarse en la escena. Evaristo lo notó. Miró alrededor. Su poder empezaba a tambalear. Voy a arreglar esto, Magdalena, gruñó. Y créame, usted no va a quedar bien parada. Se dio media vuelta, subió al vehículo y se alejó en una nube de tierra. Magdalena sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. No era miedo. Era certeza. La verdad ya estaba afuera, y nada ni nadie podría volver a enterrarla. El sol apenas asomaba cuando el viejo teléfono de la cocina vibró sobre la mesa. Magdalena lo miró un instante. Número desconocido. Dudó. Y contestó. ¿Señora Magdalena? La voz al otro lado era firme, pero no agresiva. Más bien serena, con una gravedad profesional que le hizo incorporarse de inmediato. Le hablo desde la comisaría regional. Necesitamos conversar con usted. En persona. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Preguntó Magdalena, con una mezcla de duda y alerta. Mi nombre es Laura Rivas, respondió la voz al otro lado de la línea, serena pero determinada. Represento a Rescate Rural, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los animales. Hemos visto la denuncia que usted y su comunidad hicieron pública. Queremos ayudar. Magdalena sintió como se le hacía un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de ayuda? Queremos asegurarnos de que Evaristo Méndez no pueda seguir ocultando lo que ha hecho. Hablamos con contactos en la fiscalía. Han accedido a realizar una inspección en la estancia. Hubo un instante de silencio. Magdalena necesitó un momento para procesarlo. ¿Una inspección oficial? Sí. Pero necesitamos que usted y los suyos estén listos. Magdalena se aferró al teléfono como si su vida dependiera de ello. Dígame qué hay que hacer. Aquella mañana, el pueblo parecía contener el aliento. No era el bullicio de un día de mercado ni el alboroto de una fiesta patronal. Era otra cosa. Un murmullo espeso, miradas cruzadas, respiraciones contenidas. Sabían que algo importante estaba por ocurrir. Carmen fue la primera en llegar a la casa de Magdalena. Entró sin saludar siquiera. Dicen que la policía vendrá hoy mismo, anunció, con voz baja pero urgente. Es cierto, confirmó Magdalena. Vendrán con los de Rescate Rural. Esta vez no podrán esconder nada. Antonio, apoyado en el umbral con los brazos cruzados, no parecía tan convencido. Ese malnacido no se va a quedar quieto. Va a intentar taparlo todo antes de que lleguen. Tomás, con el celular en la mano, alzó la mirada desde la mesa. Si intenta mover los caballos o desaparecerlos, tenemos que atraparlo en el acto. Entonces no lo perderemos de vista, dijo Magdalena con firmeza. A media mañana, la noticia cayó como un rayo. Una caravana de camionetas blancas, con los emblemas de la Fiscalía y la organización animalista, avanzaba por el camino de tierra rumbo a la estancia de Evaristo. Vecinos comenzaron a agruparse cerca del portón,
algunos con los brazos cruzados, otros murmurando entre sí. Todos sabían que ese día marcaría un antes y un después. Julián Ferrero, el capataz, salió al paso con el ceño fruncido. —¿Qué es todo esto? Un oficial dio un paso al frente y extendió un documento. Orden judicial de inspección. Recibimos denuncias por maltrato animal en esta propiedad. Julián apretó los dientes. Aquí no hay nada que ver. Eso lo decidiremos nosotros. Los vehículos continuaron su marcha, seguidos por activistas, periodistas y vecinos expectantes. Al llegar a la parte trasera de la estancia, la realidad se impuso con brutalidad. Caballos en los huesos, sin agua ni sombra, otros tendidos en el suelo, incapaces de levantarse. Algunos ni siquiera alzaban la mirada. Laura Rivas sacó su cámara y empezó a documentarlo todo con precisión quirúrgica. Un oficial se volvió hacia Julián. —¿Quiere explicarnos esto? El capataz se pasó una mano por la nuca, buscando una excusa que no encontraba. Entonces apareció Evaristo, impecable en su camisa blanca, caminando entre la comitiva como si aún controlara el tablero. —Caballeros —dijo, con su habitual sonrisa—, esto es un malentendido. Mis caballos están bien cuidados. Eso no es estar bien, es una crueldad —gritó alguien desde el grupo de vecinos. El ambiente se tensó. Evaristo lo notó. Se acercó a uno de los oficiales con aire afable. —Si hay algún problema, seguro podemos resolverlo de otra manera. Pero el oficial no se dejó endulzar. —Señor Méndez, esto es más que un problema. Se enfrentará a cargos por maltrato animal y violaciones a la Ley de Bienestar Animal. Por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa de Evaristo se desdibujó. Desde la distancia, Magdalena observaba con los brazos cruzados. Tomás se acercó y le apretó la mano. —Lo logramos. Ella asintió, aunque no bajó la guardia. Sabía que la lucha aún no había terminado. Pero por primera vez, la verdad estaba de su lado. Los oficiales avanzaron por cada rincón de la estancia, seguidos por el equipo de rescate rural. Lo que encontraron superó lo que nadie se había atrevido a imaginar. Un corral aislado con caballos en estado crítico, algunos con heridas abiertas, patas infectadas. Uno de ellos, una yegua zaina de mirada opaca, intentó dar un paso y cayó pesadamente al suelo. El silencio que siguió fue desgarrador. Laura se llevó una mano a la boca. Luego, temblando de rabia, giró hacia los oficiales. —Esto es inaceptable. Necesitamos trasladarlos de inmediato. Un agente, con rostro serio, tomó nota. —Documenten todo. Vamos a proceder con los cargos. A unos metros, Evaristo miraba la escena con los labios apretados. De la soberbia había pasado al desconcierto. Aún intentaba mantenerse firme. —Están exagerando —gruñó. Aquí no hay nada ilegal. Un veterinario, que examinaba a uno de los caballos, lo miró con desprecio. Estos animales llevan meses abandonados. Están muriendo. El ambiente se volvió eléctrico. La multitud congregada en la entrada de la estancia murmuraba con furia creciente. —Ese hombre es un criminal —gritó una mujer, roja de indignación. —Siempre supimos que escondía algo —murmuró un anciano, sacudiendo la cabeza. Carmen y Antonio estaban allí, entre la multitud, testigos de una verdad que por fin salía a la luz. Tomás, con el celular firme entre las manos, seguía grabando. No era necesario decir nada más. Las imágenes hablaban solas. —Esto ya no se puede ocultar —dijo Carmen, con los brazos cruzados y la mirada encendida. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. A su lado, de pie como un roble bajo tormenta, Magdalena sentía el corazón galopar. Durante años, Evaristo Méndez había sido intocable, un hombre cubierto de dinero, poder y silencios comprados. Pero esta vez, la verdad estaba en todas partes. Las imágenes ardían en redes, la indignación era tangible, real, imparable. Evaristo, en un último intento por salvar su imperio, se acercó al oficial a cargo con su máscara de serenidad bien puesta. —Oficial, podemos llegar a un acuerdo —murmuró, con una sonrisa congelada. El hombre ni siquiera parpadeó. —Señor Méndez, esto no se soluciona con dinero.
Usted enfrenta múltiples violaciones a la ley de protección animal. Los labios de Evaristo se apretaron. La mandíbula tensa, la mirada endurecida. Sabía que no había nada más que pudiera ofrecer. Nada que pudiera comprar. Detrás de él, Julián Ferrero, su fiel capataz, lo observaba en silencio, la cara sombría. «Se lo advertí, patrón», murmuró. Evaristo no respondió. Solo alzó la vista y contempló, impotente, cómo su mundo se resquebrajaba. Cómo su muralla de impunidad comenzaba a caer, ladrillo a ladrillo. Horas después, la estancia era un hervidero de movimiento. Veterinarios iban y venían, atendiendo a los caballos más críticos. Camiones de rescate llegaban con rampas abiertas, listos para llevarse a los que aún podían ser salvados. Oficiales llenaban formularios, firmaban informes. Cada firma era un clavo más en el ataúd del prestigio de Evaristo Méndez. Magdalena observaba desde la entrada, con los brazos cruzados y los ojos clavados en los caballos. Por primera vez en mucho tiempo, aquellos seres tenían una oportunidad. Una vida posible. Tomás se acercó, con una mezcla de emoción y orgullo. «Lo logramos, abuela». Ella respiró hondo, conteniendo lágrimas. «Esto es solo el comienzo, pero hoy, al menos, ganamos». Y esta vez, Evaristo no podría esconderse de la verdad. La noticia se propagó como fuego en pastizal seco. En menos de 24 horas, los medios locales y nacionales hacían eco del escándalo. Imágenes de caballos desnutridos, testimonios de vecinos y reportes de maltrato ocupaban portadas, portales web y noticieros. Escándalo en estancia de reconocido empresario. Impactantes imágenes de caballos en condiciones deplorables. Denuncias por maltrato animal sacuden a la comunidad. Las redes sociales explotaban de comentarios, compartidos y exigencias de justicia. Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo. Siempre se sospechó de él, pero ahora hay pruebas. ¿Cómo es posible que esto haya durado tanto sin que nadie hiciera nada? Evaristo intentó contener la tormenta, pero la presión era implacable. A la mañana siguiente, la entrada de su hacienda amaneció rodeada de periodistas. Micrófonos, cámaras y flashes apuntaban como flechas. Querían respuestas. Querían culpables. Julián Ferrero, observando desde el porche, resopló. «Esto se salió de control, patrón». Evaristo, aún con la camisa blanca sin una sola arruga, pero la expresión tensa como alambre, miraba a la multitud desde la ventana de su oficina. «Ahora todos juegan a ser jueces», gruñó. Julián se acercó, bajo. «Hay dos caminos, hablar y calmar las aguas, o callarse y dejar que nos destruyan». Evaristo bufó, pero sabía que su capataz tenía razón. «Prepara un comunicado». Horas después, rodeado de cámaras y periodistas hambrientos, Evaristo apareció junto a su abogado. Subió a una tarima improvisada y se aclaró la garganta. «Antes de hablar, quiero expresar mi profundo pesar por la situación ocurrida en mi propiedad». Un murmullo se encendió entre los periodistas. «Siempre hemos trabajado con altos estándares en la cría de caballos. Lo sucedido ha sido un hecho aislado, un caso excepcional que se salió de control». Un periodista alzó la voz. «Señor Méndez, las imágenes muestran decenas de caballos abandonados. ¿Cómo explica eso?» «Hemos iniciado una investigación interna», respondió Evaristo, sin perder la compostura. «Se tomarán medidas para que esto no vuelva a suceder». «¿Investigación? Usted es el dueño. ¿Insinúa que no sabía lo que ocurría en su propia estancia?» Evaristo apretó los dientes. Los flashes seguían disparando. El escándalo, lejos de apagarse, crecía. Mientras tanto, en el pueblo, los vecinos se reunían en la plaza central. El enojo era palpable. «Ese hombre cree que con palabras vacías puede limpiar su nombre», dijo Carmen, fulminando con la mirada a la pantalla de su celular. «No puede salir impune», añadió Antonio, con los puños cerrados. Tomás no quitaba la vista del teléfono. De pronto, alzó la voz. «Miren esto». Todos se acercaron. Un vídeo se había vuelto viral. Mostraba los caballos rescatados, las declaraciones de los veterinarios, los testimonios de vecinos. Pero lo más poderoso estaba al final, la voz firme de Magdalena.
Esto no es solo un asunto de animales. Es un asunto de humanidad. Si dejamos pasar esto, estamos diciendo que la crueldad es aceptable. Que el dinero vale más que la vida. Y yo, por mi parte, no estoy dispuesta a aceptarlo. El vídeo tenía miles de reproducciones. El pueblo no se callaría. Evaristo podía disfrazar la verdad, pero esta vez ya era demasiado tarde. El sol de la tarde doraba la chacra con una luz suave y cálida. El aire olía a pasto recién cortado. Magdalena estaba de pie en la entrada del establo, en silencio, mirando a Moreno. El caballo ya no era la sombra temblorosa de aquel primer día. Su pelaje, aunque aún marcado por cicatrices, había recobrado un tenue brillo. Las patas, antes tambaleantes, ahora se afirmaban con dignidad. Pero lo más revelador era su mirada. Ya no era una mirada vacía. Era una mirada que volvía a confiar. Tomás sostenía un balde con agua fresca. Lo dejó suavemente sobre la tierra y retrocedió un par de pasos, extendiendo una mano con cautela. «Vamos, Moreno. No voy a hacerte daño». El caballo resopló con desconfianza, bajando la cabeza, pero esta vez no huyó. Magdalena, de pie cerca del establo, contuvo la respiración. Tomás se mantuvo inmóvil, la mano alzada en un gesto de paciencia pura. Lentamente, con pasos tímidos y vacilantes, Moreno se acercó. Su hocico rozó apenas la punta de los dedos del muchacho. Un roce leve, como si midiera si podía, al fin, confiar. Tomás sonrió. «Eso es, muchacho». Magdalena sintió que algo se ablandaba en su pecho. Habían logrado lo impensable. Los días pasaron. Con cada amanecer, Moreno daba un paso más. Primero aceptó la presencia de Tomás sin sobresaltos. Después, permitió que Magdalena lo cepillara sin retroceder. Más adelante, se atrevió a salir del establo y caminar por el campo sin que el miedo lo inmovilizara. Pero la verdadera prueba llegó una tarde, cuando Antonio apareció con una silla de montar sobre el hombro. «Vamos a ver si está listo para el siguiente paso», dijo con una sonrisa ladeada. Magdalena lo miró con recelo. «¿No es demasiado pronto? No vamos a montarlo, solo a ver cómo reacciona». Antonio se acercó despacio. Alzó la silla y la llevó con suavidad hacia el lomo de Moreno. El caballo, que hasta entonces había estado tranquilo, se tensó al instante. Su respiración se agitó, las patas traseras se movieron con nerviosismo. «SHHH. Tranquilo, chico», susurró Antonio, apartando la silla de inmediato. Moreno bufó, inquieto. Sus ojos reflejaban algo que Magdalena no veía desde hacía tiempo: miedo. Pero no era cualquier miedo, era memoria. «Lo lastimaron con la silla antes», murmuró Tomás, entendiendo al instante. Antonio frunció el ceño y dejó la silla en el suelo. «Si es así, esto llevará más tiempo». Magdalena se adelantó y apoyó con ternura una mano en el cuello del caballo. «No hay prisa». Esa noche, mientras preparaba la cena, Tomás se sentó a la mesa con el ceño fruncido. «¿Crees que algún día va a olvidar todo lo que le hicieron?» Magdalena removió la sopa y se giró hacia él. «No se trata de olvidar, hijo, se trata de aprender que no todos somos iguales». Tomás suspiró. Ojalá pudiera entenderlo. «Dale tiempo», respondió ella, sonriendo con dulzura. La confianza se gana paso a paso. A la mañana siguiente, cuando Magdalena salió al patio con su taza de café, se detuvo en seco. El establo estaba abierto. Moreno no estaba. El corazón le dio un vuelco. «Tomás». El muchacho salió corriendo de la casa, descalzo, con el rostro alarmado. «¿Qué pasa?» «Moreno no está». Pero antes de que el pánico se apoderara de ellos, una figura oscura emergió entre los árboles. Era él. Caminaba por la pradera, sereno, sintiendo la brisa en el rostro, sin miedo. Ya no huía. Exploraba. Descubría. «Mira eso, abuela», dijo Tomás, soltando una risa de alivio. Magdalena lo miró con los ojos brillantes. Moreno, al fin, estaba aprendiendo a ser libre otra vez. El sol apenas comenzaba a caer cuando el sonido de un motor rompió la quietud del campo.
Magdalena levantó la cabeza y vio una camioneta detenerse al final del camino de tierra. Una joven bajó de un salto, los pasos apresurados, el rostro tenso, las manos temblorosas. No debía tener más de 20 años. Llevaba el cabello en una trenza desordenada y la ropa manchada de polvo, como si hubiese viajado sin detenerse. —¿Usted es Magdalena? —preguntó sin aliento. La mujer entrecerró los ojos, estudiando a la muchacha. —Sí. —¿Quién sos? —Mi nombre es Clara, y creo que el caballo que tienen aquí era mío. El silencio cayó como una losa sobre el patio. Tomás, que justo salía del establo, se detuvo al oírla. Magdalena se cruzó de brazos, la mirada firme. —¿De qué estás hablando? Clara tragó saliva, y cuando habló, su voz se quebró. Cuando era niña, tenía un potrillo. Lo crié desde que nació. Su madre murió poco después del parto y yo lo alimenté con biberón. Se llamaba Relámpago. El estómago de Magdalena se tensó, pero no dijo nada. Cuando cumplí 13 años, mi padre lo vendió. No me avisó. Dijo que no podíamos mantenerlo, que era solo un animal. Hizo una pausa, los ojos nublados entre rabia y tristeza. Lo vendió a la estancia de Evaristo Méndez. El viento levantó una nube de polvo, como si la tierra misma reaccionara ante aquella revelación. Tomás fue el primero en romper el silencio. —¿Y cómo estás tan segura de que es él? Clara sacó un teléfono del bolsillo. Deslizó la pantalla hasta dar con una foto. —Aquí está, cuando tenía 6 meses, dijo Clara con voz trémula, extendiendo el móvil hacia Magdalena. La mujer tomó el dispositivo con manos firmes. En la imagen, un potrillo de pelaje oscuro, con un remolino de pelo sobre la frente, posaba junto a una niña de sonrisa amplia y ojos brillantes. El parecido era innegable. Clara dio un paso al frente, con la mirada clavada en el establo. —¿Puedo verlo? Cuando entró, Moreno levantó la cabeza y resopló con suavidad. La joven se quedó inmóvil, como si temiera que todo fuera una ilusión. —Relámpago —susurró, casi sin voz. El caballo parpadeó, moviendo las orejas con cautela. Clara se aproximó lentamente. —¿Te acuerdas de mí? Magdalena y Tomás observaban en silencio. Moreno no huyó, pero tampoco se acercó. Solo la miraba, con una mezcla de reserva y curiosidad. —En su pata derecha —murmuró Clara, sin apartar los ojos del animal. Tenía una cicatriz en forma de media luna. Se la hizo jugando en el campo, cuando era potrillo. Antonio acababa de entrar al establo y frunció el ceño, volviéndose hacia Magdalena. Si es cierto, eso lo confirmaría. Magdalena asintió. Se acercó con calma, deslizó la mano por la pata derecha del caballo, apartó el pelaje y allí estaba. La marca, pequeña y curva, como la luna naciente. Clara se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas temblando en sus ojos. Es él. La emoción flotaba en el aire, densa como la niebla de la madrugada. Clara se acercó más, la respiración entrecortada. Pensé que nunca volvería a verlo. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Tomás, mirando a su abuela. Magdalena inspiró hondo. Lo correcto. Clara se giró hacia ella, los ojos empañados. No quiero quitarles nada. Sé que ustedes lo salvaron, solo quiero saber qué va a pasar con él. Dices que era tuyo, respondió Magdalena con tono sereno, pero Moreno ha pasado por mucho. No sé si volver a un pasado que apenas recuerda sea lo mejor para él. Clara bajó la mirada, asimilando cada palabra. No quiero obligarlo a nada. Solo quiero estar cerca de él. Esa tarde, la joven permaneció horas junto a Moreno. Le hablaba en voz baja, lo acariciaba con la ternura intacta de su infancia. Al principio, el caballo se mostraba distante, pero poco a poco comenzó a ceder. Cuando Clara sacó una manzana de su bolsillo y se la ofreció, Moreno dudó un segundo y luego la aceptó. Eso es buena señal, murmuró Tomás con una sonrisa. Magdalena, de brazos cruzados, observaba en silencio. Puede que lo haya recordado, después de todo. Aquella noche, Clara se sentó en la cocina, el rostro marcado por la duda. No sé qué hacer. Sé que ha sufrido mucho, pero ahora está a salvo con ustedes.
Magdalena le sostuvo la mirada. La pregunta no es qué quieres tú, Clara, sino qué necesita él. La joven envolvió la taza entre sus manos, pensativa. ¿Y cómo sabremos qué es lo mejor para él? Él lo decidirá. Asterisco, asterisco. La brisa fresca agitaba las hojas de los árboles mientras el amanecer bañaba de oro la chacra. Magdalena contemplaba el horizonte desde la entrada del establo. Moreno ya no era el caballo tembloroso de semanas atrás, había recobrado fuerza, serenidad. Ya no se estremecía con las voces humanas, ya no retrocedía ante una mano extendida. Pero, ¿y si cambiarlo de nuevo rompía lo que tanto les había costado construir? Clara estaba junto a la cerca, la mirada puesta en el animal. Nunca pensé que lo volvería a encontrar. Pero lo hiciste, respondió Magdalena sin apartar los ojos del caballo. Clara tragó saliva. Y ahora no sé si debo llevármelo. El sonido de cascos sobre la tierra interrumpió el silencio. Moreno se acercó con paso sereno y se detuvo frente a Magdalena. Ella alargó la mano y le acarició la frente. Tomás, que había estado en silencio, habló con cautela. Creo que ya se ha acostumbrado a este lugar. No sé si sería bueno cambiarlo otra vez. Donde vivo ahora tiene espacio, un establo, otros caballos. No estaría solo, añadió Clara con suavidad. Aquí tampoco lo está, dijo Magdalena. Un silencio espeso se instaló entre ellas. Clara acarició el cuello del caballo, sintiendo el calor bajo la palma de su mano. No quiero repetir lo que hizo mi padre. No quiero decidir por él. Entonces, debemos averiguar qué desea él, respondió Magdalena. Asterisco, asterisco. Esa tarde, propuso algo inesperado. Vamos a dejarlo decidir. ¿Cómo? Preguntó Clara, frunciendo el ceño. Lo dejaremos en el campo, entre la chacra y tu camioneta. Si quiere quedarse, lo sabremos. Si decide irse contigo, también. Tomás abrió los ojos, incrédulo. ¿Y si se va? Entonces es porque su hogar está en otro lado. Clara asintió lentamente. Me parece justo. Asterisco, asterisco. El sol comenzaba a esconderse cuando llevaron a Moreno al campo abierto. A un extremo, la chacra. Al otro, la camioneta de Clara, con la puerta trasera abierta, esperándolo. Magdalena le quitó la cuerda del cuello y le acarició el lomo por última vez. Es tu decisión, chico. Clara dio un paso atrás. Tomás contuvo la respiración. Moreno resopló, sacudió la cabeza. Comenzó a caminar en círculos, indeciso. Miró a Clara, luego a Magdalena. Olfateó el suelo, levantó las orejas. El tiempo parecía suspendido. Y entonces, se movió. Con paso firme y decidido, comenzó a avanzar. Clara apretó los labios, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Tomás soltó un suspiro ahogado. Moreno cruzó junto a la camioneta, sin detenerse. Siguió su camino hacia la chacra. Cuando llegó cerca de la cerca, se detuvo. Giró la cabeza una última vez, resopló con suavidad. Había elegido. Se queda, murmuró Clara, sonriendo entre lágrimas. Sí, respondió Magdalena, conmovida. Aquí está su hogar. Clara se acercó, le acarició el lomo con ternura. No voy a obligarte a irte. Pero vendré a visitarte. Moreno parpadeó, movió la cabeza. Como si entendiera. Magdalena apoyó una mano en el hombro de Clara. Aquí siempre tendrás un lugar. Clara asintió con una sonrisa melancólica. Gracias. Subió a su camioneta, encendió el motor y se alejó por el camino de tierra. El polvo se alzó detrás de ella, como si también se despidiera. Tomás, con las manos en los bolsillos, miró a su abuela. ¿Tú crees que él lo entendió? Magdalena observó a Moreno, que permanecía en la chacra, sereno, sin intención de marcharse. No tengo dudas, hijo. Él sabe dónde pertenece. Y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su sitio. Al día siguiente, el amanecer trajo consigo una brisa fresca que acariciaba la piel como un susurro. Magdalena salió al patio con su taza de café. El aroma del campo la envolvía, pero algo en el aire se sentía distinto. A lo lejos,
La silueta de Moreno se recortaba contra el cielo dorado. Lo observó en silencio, recordando cómo había llegado roto, temeroso, y cómo, poco a poco, se había convertido en un ser fuerte y libre. Pero en el fondo sabía la verdad, él nunca le había pertenecido. Clara regresó con la misma mezcla de esperanza y miedo en la mirada. —¿Lo has pensado? —preguntó, con voz apenas audible. Magdalena asintió. No hacía falta decir más. Tomás, desde el establo, intervino con preocupación. —Abuela, no tenemos que hacerlo. Ella le puso una mano sobre el hombro con suavidad. No se trata de lo que queremos nosotros, sino de lo que es mejor para él. Clara se adelantó. No vengo a arrebatárselos. Sé lo que hicieron por él, sé que aquí fue feliz. Magdalena suspiró con el alma en la garganta. Justamente por eso, debe tener la vida que realmente merece. La despedida fue lenta, casi sagrada. Clara se acercó con cautela, como si temiera que el caballo cambiara de idea. Pero Moreno no retrocedió. Se dejó acariciar. Aceptó la cuerda sin resistencia, con la misma nobleza con la que había enfrentado su dolor. Tomás miraba en silencio, con el corazón encogido. Tal vez no quiera irse. Moreno levantó la cabeza, miró la camioneta, luego a Magdalena, y resopló suavemente. Ella, con un nudo en la garganta, acarició su lomo. —Es hora, chico. Subirlo al remolque fue más fácil de lo esperado. No hubo miedo. Solo una silenciosa aceptación del destino. Cuando la puerta se cerró, Tomás se apartó, cruzado de brazos. —¿Y si no está bien? Clara sostuvo su mirada con ternura. —Lo amo. Y no permitiré perderlo otra vez. Magdalena respiró hondo y le tendió la mano. —Cuídalo. —Lo prometo —dijo Clara, firme. Cuando la camioneta se alejó, levantando una nube de polvo, Magdalena sintió un vacío en el pecho. Tomás no dijo una palabra en todo el camino de regreso. Ya en la casa, se detuvo en la puerta. —¿Te arrepientes? Magdalena negó con la cabeza. —No. Miró el campo vacío. A veces amar significa dejar ir. Tomás asintió, con la voz baja. —Sí, pero duele. —Eso es señal de que hicimos lo correcto —dijo ella, y entraron juntos a casa, con el corazón apretado, pero en paz. Días después, con el amanecer tiñendo el cielo de tonos cobrizos, Magdalena salió al patio con su café. La chacra estaba más callada sin Moreno. Su ausencia era como una sombra que lo cubría todo. Entonces, Tomás apareció con un sobre en la mano. —Es para ti. Magdalena lo abrió con cuidado. Dentro, había una carta escrita con letra apurada y una foto. En la imagen, Moreno corría por un campo inmenso, sin cercas. El sol iluminaba su lomo fuerte, la cabeza en alto, libre. Pasó los dedos sobre la foto como si pudiera tocarlo una vez más. Tomás se asomó por encima de su hombro. —Se ve feliz. Ella asintió en silencio, los ojos húmedos. Entonces leyó en voz alta. Magdalena y Tomás. Sé que dejar ir a Moreno no fue fácil. Pero quiero que sepan que está mejor que nunca. Corre, juega, busca compañía, y cada día es menos el miedo, más la confianza. Gracias por haberlo salvado, por haber creído en él cuando nadie más lo hizo. Siempre serán parte de su historia. Con cariño. Clara. Tomás fue el primero en romper el silencio. Lo logramos, ¿no? Magdalena sonrió, aún mirando la foto. Sí, hijo. Lo logramos. Se levantó, fue hasta la pared del comedor y colgó la imagen con un pequeño clavo. —¿Por qué hay? —preguntó Tomás. Ella le acarició la cabeza con ternura. —Porque siempre será parte de nosotros. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras el horizonte, Magdalena y Tomás se sentaron en la entrada de la casa. El viento movía la hierba con suavidad. Aunque Moreno ya no estaba, su espíritu seguía presente en cada rincón. —¿Crees que lo volveremos a ver? —preguntó Tomás. Magdalena miró el cielo y suspiró. No lo sé, pero a veces amar no es quedarse, sino asegurarse de que el otro esté donde debe estar. Tomás asintió, tranquilo. Y creo que él está justo donde debe. Y con esa certeza,
Magdalena sonrió. Porque al final, su lucha había valido la pena. Porque a veces, el amor más grande no está en retener, sino en saber soltar. Moreno llegó a la chacra herido, pero se fue libre. Y lo fue no por azar, sino porque alguien peleó por su derecho a serlo. Esta historia no es solo sobre un caballo. Es sobre segundas oportunidades. Sobre el coraje de luchar por quienes no tienen voz. Sobre la fuerza de la compasión. Magdalena, Tomás y Clara hicieron lo que muchos temen, pusieron el bienestar de otro por encima de sus deseos. Y en ese acto de amor encontraron la verdadera libertad. Hoy, Moreno corre libre. No porque le fue dado, sino porque alguien creyó que lo merecía. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Magdalena? ¿Has vivido una historia parecida? Déjanos tu comentario y comparte esta historia con alguien que también crea en el poder de la esperanza. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo relatos que inspiran. Porque a veces, la verdadera libertad comienza en el corazón.